Bueno, hoy voy a comentarles un poco sobre la calibración de radiómetros en Costa Rica, pero la idea no es hablar desde el punto de vista técnico, sino más operativo del proceso de calibración y de cómo solventar esa necesidad a nivel de país. Bueno, un poco el contexto de cómo nace este proyecto. El proyecto es parte de un proyecto macro o sombrilla que nació en la Escuela de Ingeniería Química hace casi 2 años y que a principios de este año fue trasladado al APCAL. El proyecto busca detectar necesidades de calibración o desarrollo metrológico a nivel de país. Este desarrollo metrológico lo enfocamos primeramente en la industria de dispositivos médicos. A partir de este proyecto es que nace como una necesidad identificada la calibración de radiómetros, con una idea de, bueno, uno, que se busca encadenar procesos productivos a nivel de país. Muchos de los servicios de calibración que hoy en día la industria médica necesita los tienen que obtener de fuera del país. Hay una incapacidad del MEIC de abordar las necesidades meteorológicas que se requieren en todo el país, entonces desde ahí podemos ocupar nosotros un rol como universidad de generar conocimiento especializado para cubrir necesidades en metrología. Bueno, primero quisiera indicarles que es un radiómetro. Un radiómetro es un instrumento que se utiliza para medir potencia de radiación de energía electromagnética. Se utilizan para calibrar lámparas ultravioletas. Y las lámparas ultravioletas se utilizan en industria médica principalmente para lo que es esterilización de dispositivos médicos o también como catalizadores de reacciones poliméricas. Entonces son equipos muy importantes en una buena cantidad de industrias que fabrican dispositivos médicos en el país. Bueno, ¿y por qué es importante abordar este tema? Bueno, si vemos, hay un crecimiento de exportación de un 46% en la industria médica, entonces esta industria está creciendo en el país y hay amplias necesidades. Representa un 26% de las exportaciones de los bienes en Costa Rica y aproximadamente 823 millones en exportaciones. Bueno, ¿cuál ha sido la evolución del proyecto? A partir de la detección de necesidades de desarrollo meteorológico en Costa Rica, se hace la detección de esta necesidad de calibración de radiómetros y se generan otra serie de proyectos para desarrollar toda la infraestructura técnica a nivel de país. Entonces empezamos con un proyecto, un trabajo final de graduación de la estudiante Vivian Hernández, que se llama Análisis de Prefactibilidad Técnica y Financiera para el establecimiento de un laboratorio de calibración de radiómetros. En este estudio se identifica, bueno, realmente esa necesidad detectada es una necesidad real. Hay tantos radiómetros en el país que necesitan ser calibrados de tal forma que justifiquen el crear un laboratorio de calibración secundario. Ok, a partir de este estudio se detecta que efectivamente es una necesidad real y ahorita vamos a ver un poquito de resultados. Luego se desarrolla un proyecto, también a través de un proyecto de graduación, el desarrollo del procedimiento de calibración de radiómetros y los requisitos técnicos para demostrar competencia técnica. Entonces aquí ya se hace el desarrollo de toda la calibración, del procedimiento de calibración de este instrumento. Un grupo de estudiantes y de investigadores de la Universidad de Costa Rica fueron dentro del marco de este proyecto a capacitarse el Centro Nacional de Metrología de México. Y posteriormente estamos en este momento en el desarrollo de lo que sería la metodología de validación y estimación de incertidumbres para demostrar competencia técnica en la calibración de radiómetros. Ok, ¿cuál ha sido la metodología para llegar a concretar un laboratorio de calibración de radiómetros en el país? Bueno, primero hay un estudio de CINDE-INA de identificación de necesidades de instalación de laboratorios en el país,
donde hay una primera observación de esta necesidad de calibración. Luego, a través de encuestas a industria de dispositivos médicos del país y un estudio de mercado de oferta y demanda, se evalúa la cantidad de radiómetros que potencialmente se podrían calibrar en Costa Rica. Se hace el estudio técnico, incluyendo el proceso de calibración, la trazabilidad de los instrumentos de medida, si se pueden dar en el país o hay que buscar trazabilidad fuera de Costa Rica para los patrones, qué equipos se requieren, cómo se aborda la legislación en tema de calibración de este tipo de radiación. Se hace el estudio financiero y el estudio de factibilidad. Durante este proceso se trabajó con Auge también para evaluar potencial desarrollo del laboratorio de calibración de radiómetros y se hace el diseño técnico. Bueno, como les decía, se hizo un estudio a través de encuestas. Se participaron 20 empresas en esta encuesta, o sea que ya se obtuvo información de retorno. Se encuestaron ingenieros encargados de laboratorios de calibración de estas empresas de dispositivos médicos y de estas 20 empresas, 60%, es decir, 12, tienen radiómetros. En total son 194 radiómetros los que tienen estas empresas. No significa que son los únicos en el país porque hay más empresas que estamos seguros que usan radiómetros, pero no se pudo tener acceso a la información de estas otras empresas. En cuanto a la calibración, realizan principalmente la mayoría de las calibraciones en Estados Unidos y los costos rondan desde los $500 por unidad hasta los $1,500 por calibración. Algo importante a tener en cuenta no solo es lo que significa en términos de costos para las empresas, ¿verdad? Mandar a calibrar los equipos fuera del país, sino también lo que implica en términos de tiempo y de tener radiómetros de respaldo, el tener que sacar los equipos fuera de Costa Rica, pasarlos por aduanas, o sea, es un proceso bastante complejo, ¿verdad? Entonces, tampoco se puede ver solo desde el punto de vista económico. Para la calibración de estos equipos se necesita una serie de instrumentos patrón y instrumentos de apoyo. Dentro de eso tenemos los detectores, que son los radiómetros patrón, por ejemplo, un espectroradiómetro, que es el que nos va a dar la trazabilidad de la medición. Un láser de alineación que permite alinear el eje óptico antes de realizar las calibraciones, que es fundamental para poder hacer una buena medición de la potencia de la radiación. Un riel de eje óptico, que es la superficie estable que me va a permitir alinear todos los componentes de este eje óptico, los soportes para tener todo en su lugar. Este es un ejemplo de un espectroradiómetro que sería nuestro patrón y que debe ser trazado sus mediciones fuera del país porque no es un servicio que brinde el Laboratorio Nacional. Luego tenemos las luces LED, que son las que van a emitir la luz que va hacia los detectores. Un medidor regulador de temperatura de LED, que es muy importante ajustar la temperatura de la fuente para asegurar que no hay una incertidumbre asociada a las variaciones de temperatura. Un regulador de voltaje y corriente de la fuente, que sirven para definir la intensidad de la fuente según respuesta y parámetros previamente establecidos. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una fuente LED y un controlador de voltaje, corriente y temperatura. En cuanto al costo, podemos ver que en realidad el costo de instalar o de comprar los equipos no es tan alto. Vean que los equipos más altos aquí son el regulador de voltaje y el espectroradiómetro. Las fuentes de luz son relativamente cómodas en términos de precio. Además de esto, hay que considerar algunos costos asociados al montaje, a los rieles, a las condiciones ambientales del laboratorio donde se va a instalar el equipo para la calibración. Pero en realidad, en total, no sumaría más de $30,000 instalar un laboratorio de calibración para radiómetros, que es bastante bueno, ¿verdad? Es un costo muy alto.
Este es un ejemplo, este es el equipo que tiene el CENAM para la calibración de radiómetros en México. Este es el eje donde se alinean todos los equipos. Aquí tenemos todo el sistema óptico. Tenemos las luces LED, no se nota muy bien, pero por aquí tenemos también los controladores de temperatura y las fuentes de ampliación óptica. Ok, entonces actualmente existen aproximadamente 200 radiómetros en uso entre las diferentes empresas de dispositivos médicos que se podrían calibrar en el país. De acuerdo a las necesidades de los entrevistados, la mayoría de las calibraciones se realizan al menos 2 veces al año, o sea que son 194 o 200 calibraciones por dos. Se determinaron a través de este estudio todo lo que son requerimientos en términos de instalaciones, condiciones ambientales, trazabilidad meteorológica, de tal forma que ya prácticamente se tiene, a excepción de lo que es estimación de incertidumbres y validación, con todo el sistema de gestión de calidad que debería montar el laboratorio para poder operar. Y en cuanto a perspectivas futuras, en este momento hay una colaboración entre la Escuela de Ingeniería Química y la Escuela de Ingeniería Industrial a través de la sede Alajuela, específicamente el Laboratorio La Cima, para ver si ya podemos materializar la calibración de radiómetros en un periodo de aproximadamente un año. Tal forma que estamos pensando que si esto se logra materializar durante el 2020, tal vez finales del 2020, principios del 2021, ya las empresas de dispositivos médicos, en lugar de mandar a calibrar los equipos fuera del país, estarían calibrando los radiómetros en Costa Rica, con trazabilidad a un laboratorio secundario. Sería. Bien, muchas gracias a Vivian. Vamos a pasar a la sección de preguntas, no sé si alguno tiene. Buenas tardes. René Mora, Escuela de Ingeniería Química. Mi pregunta es relacionada con el tiempo requerido por normas para calibrar los radiómetros, si es una vez al año o si es otro plazo. No hay establecidos periodos de calibración específicos para estos equipos, puesto que no hay una regulación de índole legal que obligue a las empresas a calibrarlo en un periodo específico. Lo que sí es importante es que las empresas, de acuerdo al uso que le dan a los instrumentos de medida y al mantenimiento, definen los plazos. Entonces, la mayoría de las empresas que encuestamos han definido que el plazo de calibración es bianual, ¿verdad? Pero podríamos encontrarnos otros casos donde las empresas los calibren una vez al año. Eh, en realidad es como lo más típico. Difícilmente se extiendan los periodos de calibración a más de un año. Porque si fuera así, entonces las empresas tendrían que tener patrones internos para hacer verificaciones entre periodos de calibración, ¿verdad? Y no es lo típico por el costo que implica tener este patrón de este tipo.